Mi empleada me hizo brujería y ahora estoy loco por ella. Historia basada en un hecho real. Siempre he pensado que las cosas pasan por ser provocadas por una tercera persona. Hasta la fecha no entiendo cómo es que funciona todo eso que la gente llama brujería. Porque yo siempre fui muy escéptico en esos temas, principalmente en relación con lo paranormal. Sin embargo, un día la vida me dio una lección que jamás voy a olvidar, y por hoy he decidido compartir con todos ustedes. Y aunque quizás no logren creerme en su totalidad, al menos tendré la dicha de que otras personas puedan escuchar y compartir mi propia experiencia, para poder darles solución si están pasando por algo similar. Yo vivía con mi esposa Gretel. Apenas nos habíamos unido en matrimonio civil. Por la iglesia no fue posible, porque yo pertenezco a la religión mormona. Mi esposa sí era católica, y siempre hubo respeto entre sus creencias y también las mías. Originarios del estado de Campeche, nos mudamos hasta la Ciudad de México, porque un amigo me invitó a trabajar en un restaurante, al ver que por fin había terminado mi carrera de chef profesional. Siendo una excelente oferta de trabajo, Gretel aceptó vivir en la Ciudad de México, y aunque al principio no la pasaba nada bien, al poco tiempo se acostumbró, y terminamos comprando una pequeña casa donde nos establecimos como familia. Tiempo después, un bebé al fin venía en camino. Al tener una estabilidad económica, decidimos dar el siguiente paso para completar nuestra felicidad con un matrimonio. Y aunque éramos jóvenes, no tuvimos miedo a arriesgarnos para aprender a ser padres. Ella de 25 y yo de 27. Sentíamos que ya era la edad suficiente para afrontar una responsabilidad tan grande, la de ser papás. Algunas personas de mi familia nos criticaban porque era muy pronto, otros por haber esperado para planearlo. En fin, a nadie pudimos darle gusto, pero nosotros sabíamos lo que queríamos, y haberlo planeado de esa manera resultó para nosotros lo esperado. Durante el embarazo no hubo complicaciones. Para la llegada del parto, Gretel decidió hacerse una cesárea, porque según ella, no deseaba experimentar un parto normal. En realidad se había asustado mucho viendo sus videos en las redes sociales y en YouTube. Llegó el nacimiento. Afortunadamente todo salió muy bien. Me convertí en padre de un hermoso niño a quien llamamos Andy. Mi pequeño tenía cabello chinito como su padre, porque a pesar de ser un recién nacido, curiosamente se le veía el cabello rizado. Andy cambió nuestras vidas para siempre. En los primeros días estando en casa, les confieso que fue una de las peores torturas, porque mi pequeño había salido muy llorón. No se calmaba con nada, y en ratos solo dormía por unos minutos. Al principio pensaba que todo iba a cambiar con el paso de los días, pero fue todo lo contrario, porque la salud de Gretel, que no podía cuidarlo sola, ya se estaba afectando, y pronto el médico le diagnosticó estrés de posparto. Pensando en qué hacer, no me quedó remedio para contratar una empleada doméstica, la cual podía ayudar con el bebé a mi esposa. Y sin pensarlo, puse un anuncio en un grupo de ventas de Facebook. Al poco rato comencé a recibir varios comentarios de mujeres interesadas por el trabajo. Todas eran demasiado jóvenes y pensaba en mí como hombre. Nosotros caemos más fácil en tentaciones, y por supuesto, no quería lastimar a mi esposa, la cual adoraba con todo mi corazón. Entre los perfiles revisados, había uno en especial. Al parecer era una mujer no tan joven. Era la candidata perfecta, así no habría problemas de mis instintos de hombre. De inmediato me comuniqué vía mensajes. Ella al momento respondió. Entonces hice todo un proceso para conocerla, pedirle algunas referencias
y tener la confianza necesaria para darle el trabajo en casa. Cuando Gretel la conoció, estuvo de acuerdo. Ella deseaba tener un descanso pronto, y mientras fuera lo más rápido posible, la recuperación se daría al mismo tiempo. Convencidos le dimos el empleo. Ella comenzó a laborar al día siguiente. Fue con sus cosas hasta la casa, porque se quedaría con nosotros tiempo completo, a excepción de los viernes, por ser sus días de descanso. El niño por las noches no dejaba de llorar. Mi esposa cada vez la veía con un humor de los 1000 demonios. Y aunque intentaba ayudar con lo necesario, el bebé solo aceptaba sus brazos. Por fortuna, a la mañana siguiente tocaron la puerta muy temprano. Eran exactamente las 7 de la mañana. «Buenos días, señores. Perdón si los he despertado, pero vengo a comenzar con el trabajo». Era la empleada doméstica quien estaba en la puerta. Traía una pequeña maleta junto con una bolsa de mandado. Entró a la casa observando de un lado a otro. Luego le interrumpí diciéndole dónde podría acomodar sus cosas. Le dimos un cuarto de huéspedes porque no contábamos con cuartos de servicio. En realidad mi casa era algo pequeña. Se escuchó el llanto del bebé. Al parecer se había despertado. Entonces la señora nos miró diciendo, «¿Puedo?», y se fue a nuestro cuarto donde estaba el niño. Segundos después ya nos escuchó llorar. Me acerqué lentamente y miré que ella lo tenía arrullando en sus brazos. Al mismo tiempo le cantaba una extraña canción, pero no entendí para nada la letra. Ya se tranquilizó. «¿Cómo le hizo?», se sorprendió mi esposa. «Pues no lo sé. Seguramente tiene mucha práctica. Ha de ser una mujer de pueblo». Gretel regresó a recostarse en el sillón. Después miré a la empleada salir de la habitación con el bebé en brazos. «Perdón, no le pregunté su nombre. Qué tonto soy». «Descuide usted. Me llamo Hortensia». Hortensia me daba mucha confianza. Cuando Gretel se quedó dormida en el sillón, ella se fue a la cocina y comenzó a preparar café y unos huevos para el desayuno. La casa estaba hecha un desastre. En meses no se había aseado y reconozco que ya desprendía olores medio feos. En parte yo no podía apoyar en todo a mi esposa, pero eso ya estaba arreglado. Hortensia resultó ser una empleada muy eficaz. En cuestión de poco tiempo preparó de desayunar, limpió toda la cocina, dejando en orden el espacio en su totalidad. Desde hace un buen rato no miraba la cocina tan pulcra como la había dejado Hortensia. Cuando Gretel se enteró del embarazo, comenzó a pasarlo muy mal. Entre constantes dolores de cabeza, náuseas y bajas energías, permanecía casi todo el tiempo recostada en la cama. De esta manera, el aroma de la limpieza me resultaba demasiado acogedor y sobre todo agradable. Sentía que, por primera vez en mucho tiempo, mi casa volvía a ser la de antes. El tiempo pasó tan rápido. Durante esos momentos, mi esposa comenzó a recuperarse. El bebé se había adaptado muy bien a las rutinas de Hortensia. ¿Cómo le hacía para tenerlo calmado? Era un misterio. Por las mañanas, muy temprano se ocupaba de la casa. Aseaba la sala, la cocina y lavaba la ropa del diario. Ella pidió tener al bebé en su cuarto. Así podía tenerlo más cerca y atenderlo cuando éste demandara sus necesidades básicas con el llanto. A mi esposa le pareció buena idea. La veía muy entusiasmada, porque ya tenía tiempo para ir con sus amigas, visitar a su madre, y podíamos darnos ese tiempo que necesitábamos desde hace mucho tiempo. La llené de detalles. Salíamos a cenar y nos quedábamos en un hotel para tener intimidad. Del bebé nunca nos preocupamos, porque le teníamos una confianza ciega a Hortensia. Pasaron 6 meses. Durante ese tiempo nada podía ser mejor. Mi relación con Gretel estaba en su máximo esplendor.
Sentíamos que éramos demasiado felices. Sin embargo, nunca supe por qué de un momento a otro todo cambió, y es algo de lo que no le deseo a nadie. Como les iba diciendo, yo estaba muy enamorado de mi esposa. Ella era muy hermosa. Tenía cuerpo esbelto a pesar de su embarazo, y rubia de nacimiento. Todos me decían, te sacaste la lotería con esa mujer, y era muy cierto. Reconozco que la cortejaban otros hombres, y yo me sentí afortunado cuando al fin me aceptó. Nunca he sido apuesto. Mis kilos de más han hecho que me sienta en ocasiones inseguro de hacer feliz a Gretel como hombre. Quizás pensarán que estoy algo loco. Sin embargo, agradezco a la vida por tener la oportunidad de compartir mis días con la única mujer que merece toda mi atención y cariño. De la noche a la mañana sentí una extraña sensación por toda la casa. Aromas que no conocía envolvían la atmósfera por completo. Me picaban la nariz y también los ojos como si fuera el humo de algo quemándose. En verdad mis ojos se irritaban demasiado. ¿Qué está pasando, Hortensia?, preguntaba a la empleada sin obtener respuesta. Ella juraba no sentir nada, como me pasaba a mí. Pero cuando fui con Gretel, ella tampoco percibía ese extraño olor, que únicamente yo lo percibía. Los viernes eran los únicos días de descanso de Hortensia. Nunca había puesto atención a su rutina de ese día, pero a continuación se las voy a contar. Ella se levantaba una hora más temprano, aseaba toda la casa y lavaba la ropa por eso de las 7 de la mañana. Cada fin de semana escuchaba el sonido de la lavadora, pero volvía a recostarme sin darle importancia. Pero uno de esos viernes me dolía la muela y por ende no dormí nada en la noche. Sentado a un lado de mi cama, fui por agua para tomarme un calmante. Salí y en la cocina se escuchaban ruidos algo extraños, así como cuando alguien está comiendo y el masticar es muy ruidoso. Tal vez había alucinado en el momento. Al acercarme a la puerta, miré a Hortensia comer como desesperada, porque incluso dejaba caer migajas de comida en el suelo. Pensé que no había nadie, le dije apenado. Ella hizo una pausa por unos segundos, luego se dio la vuelta con una pieza de pollo en la boca y tiró los restos en el bote de la basura. ¿Se le ofrece algo?, se dio la vuelta limpiándose la boca con una servilleta. No, solo pensé que no había nadie en la cocina. Ya se va a retirar hoy, ¿verdad? Así es, regreso por la tarde. Ya dejé todo preparado y el bebé aún va a dormir un par de horas. En esos momentos vi en sus ojos un brillo muy intenso. Este me causó una extraña sensación en todo el cuerpo. Era como si no los pudiera dejar de mirar. Me gustaba ese pequeño resplandor. Me parecía único en todo el mundo. ¡Qué hermosos ojos!, pensé. Hortensia salió de la casa, con los labios pintados y perfumada. ¿A dónde irá?, pensé en todo el día. Como si me importara lo que hiciera la empleada doméstica. Pero no sabía por qué sentía tanta ansiedad e inquietud. ¿Qué te pasa?, preguntó en varias ocasiones mi esposa. Intenté todo el día olvidar aquel acontecimiento. En ese día no fui a trabajar. Tenía unos días de descanso, pues ya me hacían falta vacaciones desde que entré a trabajar en el restaurante. Por la tarde cociné algo especial. Al parecer el bebé ya estaba más tranquilo. Lloraba menos y dormía con facilidad. Mi esposa tenía buenos ánimos. Fuimos al centro comercial para comprar los ingredientes a utilizar. Vamos a preparar la especialidad del restaurante, le dije entusiasmado. El bebé dormía en la carriola. No despertó hasta que llegamos a casa. Le dimos su biberón y se quedó despierto unos minutos, para después volver a entrar en un profundo sueño.
Eran exactamente las 2 de la tarde. Nos dispusimos a cocinar lomo adobado a la naranja. Era el platillo fuerte de mi lugar de empleo, aunque en realidad fue una de las recetas que yo inventé. Pasamos un buen tiempo en la cocina. Miré a Gretel muy feliz después de tantos días. Está dando buenos resultados tener ayuda en la casa, pensé, mientras miraba cómo disfrutaba compartir la cocina conmigo. Comimos como cuando teníamos nuestras citas amorosas. El bebé durmió plácidamente por unas 3 horas seguidas. Luego despertó pidiendo su biberón. No tardó mucho tiempo despierto. Acompañé a mi esposa a darle un buen baño relajante. Hortensia recomendó un shampoo que olía a lavanda. Según ella, ayudaba a dormir al niño. Después de unos minutos de secarlo, pidió leche una vez más. Entonces, al darle una pequeña porción en el biberón, se quedó profundamente dormido. Ya eran exactamente las 6 de la tarde. No debe tardar Hortensia, pensé un poco inquieto, y les juro que en ese momento ni sabía por qué. Gretel se quedó dormida junto al bebé. Habíamos pasado el mejor de nuestros días. Por ese motivo, decidí no despertarla. Cuando dieron las 8 de la noche, yo estaba viendo la televisión en la cocina. En esos momentos llegó Hortensia. Traía un atuendo diferente. Ella era de cuerpo gordito. Para ser sincero, no tenía nada de figura. Al verla me sorprendí demasiado, porque llevaba puesto un mayón blanco que le entallaba las pompas, con un suéter color rosa pastel y botas cafés. ¡Qué sorpresa! Al fin llegó usted. Me demoré un poco. Quise darme un gustito con ropa nueva. La verdad no se veía nada bien, pero al verla entusiasmada, no tuve valor para decirle la verdad. Acercó una botella hasta donde estaba sentado. Mire, me la regalaron. Dicen que es uno de los mejores vinos. Quiero compartir esta botella con usted. ¿Puedo? Agradecí el gesto de Hortensia, pero no entendía por qué razón no dejaba de mirarle el cuerpo. Mientras iba por 2 copas a la cocina, quedé muy confundido. Intenté sacudir la cabeza para olvidar las sensaciones del momento, pero era inútil. Algo me atraía a ella. No podía evitarlo. Aquí tiene. Vamos a brindar por nuestros caminos cruzados. Abrió la botella sin ninguna dificultad. Sentí que la tapa venía abierta. Sirvió las copas para sentarse a un lado mío. Brindemos por nuestros caminos cruzados. Elevó su copa tocando la mía. Tomé un sorbo de aquella bebida, la cual me pareció demasiado exquisita. Jamás había probado un vino así, dulce y a la vez amargo, con un sabor a jugo de uva intenso. Minutos después, Hortensia se despidió para irse a recostar, mientras yo seguía bebiendo un poco más de ese vino tinto. Cuando la botella se terminó, apagué la tele. Quería ir a descansar también. Al abrir la puerta de mi habitación, miré a Gretel durmiendo plácidamente con el bebé. No los quise despertar, porque deseaba descansar de la misma manera. Me fui entonces al sillón con una cobija. Estaba haciendo algo de frío. De repente, en la oscuridad, cuando tenía los ojos cerrados, sentí que me tocaron la cabeza. Abrí los ojos y frente a mí estaba Hortensia sin brasier. ¿Qué te sucede?, le dije desconcertado. Yo sé que tú también quieres, respondió extendiendo su mano para levantarme del sofá. Nos fuimos hasta su habitación. No supe cómo la seguí. Era algo de lo que no sabría explicarles. Solo puedo decirles que sentía una extraña ansiedad en mi cuerpo y no podía decirle no. Entramos y ella se volteó de espaldas. Podía ver sus pequeñas imperfecciones que caracterizaban su cuerpo. Después terminó quitándose las prendas de su ropa
hasta quedar completamente desnuda. Ven, yo sé que quieres. Como les dije en un momento, ella no era nada atractiva y sobre todo tenía más años que yo. Pero algo pasaba, porque tenía unos deseos insaciables con solo mirarla, y a consecuencia de ello, esa noche sucedió lo que ustedes seguramente están pensando al leer o escuchar mi relato. Me acosté con Hortensia. Fue el momento más placentero que pudiera haber experimentado en toda mi vida. Ella era mucho mayor que yo. Supo cómo complacerme en todos los sentidos. Y en realidad no quería que se terminara nuestro tiempo de estar juntos. Horas después se levantó diciendo que ya me fuera. Por supuesto que no deseaba irme, pero comprendí que estaba siendo infiel en mi propia casa con la empleada doméstica. Al despedirme, la abracé por detrás, tocando una vez más su cuerpo, que no tenía forma, más que de los años. Suspiré saliendo de la habitación. «Quiero una noche más», le dije susurrando. Ella contestó sonriendo. «De hoy en adelante, las que tú quieras». Esa respuesta me llenó de mucha satisfacción. Ya no era el mismo con mi esposa. Dejé de mirarla atractiva y los deseos de estar con ella poco a poco se fueron consumiendo. De momento no me dijo nada, pero cuando pasaron unos días, para ser exacto un mes, los reproches aparecieron por su parte. La veía confundida por mi cambio de actitud, y no era para menos. Me era difícil disimular que no pasaba nada, cuando lo único que deseaba era estar todas las noches en los brazos de Hortensia. Esa mujer me estaba volviendo loco. El tiempo pasó. Todo comenzó a empeorar, porque no podía volver a ser el mismo de antes. Me esforzaba por estar tranquilo y cumplir mi papel de esposo. Pero había algo muy fuerte en mi interior que me impedía ser un buen marido, como le prometí el día que unimos nuestras vidas en matrimonio. «¿Qué está sucediendo?», decía ella cada vez que tenía una oportunidad. En realidad siempre buscaba la manera de evadir sus preguntas, porque sentía remordimientos. Ella no se lo merecía. Siendo un hombre miserable, quise terminar un día mi relación con Hortensia, pero no sé cómo le hacía, porque al momento me olvidaba de esa sensación y solo deseaba sentir placer estando bajo las sábanas de su cama. Esa mujer parecía más bien una bruja, la cual me había hechizado para tenerme a sus pies. Un día, Gretel no se encontraba en casa. Entonces aproveché para decirle a Hortensia que deseaba pasar el resto de mis días con ella. Le propuse dejar a mi esposa e irnos a vivir juntos a otro lugar, donde ella aceptó con una expresión de sonrisa en su rostro. Yo sé que no merecía nada en la vida, pero era mucho más fuerte la obsesión que sentía por mi empleada. No podía seguir sin ella, mucho menos era capaz de dejarla. Al fin de cuentas, Gretel podría encontrar un verdadero hombre que en verdad la mereciera. Eso pensé. La decisión ya estaba tomada. Iba a esperar un par de meses antes de pedirle el divorcio a mi esposa, mientras seguí con mi relación de infidelidad en mi propia casa, pues aprovechaba cada que Gretel dormía por las noches para estar con Hortensia. Pero en una ocasión sucedió lo inevitable. Créanme que no deseaba que se dieran las cosas de esa manera, pero sucedieron sin que pudiera hacer nada. Mi esposa había ido de visita con un familiar. Tenía una invitación de un cumpleaños, pero no me sentía bien para ir. Ella agarró al bebé y se fueron juntos. Para ese entonces ya teníamos muchos problemas. Por tal motivo, sin discutir, se fue sola, avisando que llegaría al día siguiente. Emocionado por tener la casa sola, le dije a Hortensia que era nuestra noche. Así que, con una cena romántica,
Me preparé mentalmente para cumplirle como un verdadero hombre en la cama, y en realidad así fue. Esa ocasión, sentí a Hortensia con un fuego demasiado intenso que me dejó exhausto. Terminamos varias veces y volvíamos a empezar con las ganas infinitas que traía de hacerle el amor sin parar. No puedo dejarte, ¿sabías? Le susurré varias veces en su oído. Lo sé, cariño. Créeme que lo sé. Ella contestó sintiéndose satisfecha. Luego me callaba la boca con uno de esos besos que son capaces de robarte el mismo aliento. Pasaron las horas. Eran como las 3 de la mañana. Sentí que me fui quedando dormido en sus brazos, cuando de repente la luz del cuarto se encendió. ¡Maldito desgraciado! Escuché la voz de mi esposa, medio adormilado. Gretel, ¿qué haces aquí? Esa madrugada sucedió lo inevitable. Entre peleas, gritos y reclamos, nos terminamos yendo Hortensia y yo de la casa. Me fui dejando herida a la mujer que juré jamás lastimar. Era el hombre más cobarde del mundo. En realidad, ella no se lo merecía. Sabía mi mal comportamiento, pero no podía de ninguna manera dejar a Hortensia. Nos fuimos a rentar un pequeño cuarto lejos de la casa donde vivía con mi esposa. Pasaron los días sin saber nada de Gretel. Nunca la busqué, ni siquiera para pedirle perdón, porque no sentía arrepentimiento de nada. Solo estaba viviendo lo que mi cuerpo deseaba, y eso nadie lo iba a entender. Durante ese tiempo, comencé a percibir cosas fuera de lo normal, con la presencia de mi amante. Para empezar, el cuarto donde rentábamos tenía un aroma muy feo. Intenté limpiar por todos lados, pero este seguía ahí. En parte se quitaba, pero después volví a sentir ese olor en mi nariz. A Hortensia parecía no importarle. Ella se veía feliz. Me miraba todo el tiempo con mucha satisfacción, y su rostro cada día se veía más viejo. Las arrugas de su rostro expresaban un poco la edad que tenía ella. Y aunque quería disimular con un poco de maquillaje, era muy evidente su acercamiento a la vejez. Por alguna razón, eso no me importó. Yo deseaba estar con ella íntimamente para poder seguir respirando. Su cuerpo sin forma se había vuelto una droga para el mío. Hortensia sabía perfectamente cómo calmar la ansiedad que provocaba su presencia. No volví a saber de mi esposa. Jamás la llamé. Por el contrario, recibí varios mensajes de ella pidiendo que luchara por nuestra familia. Yo estaba tan ciego que la ignoré por completo. No quería que se interpusiera en mi felicidad, porque Gretel no me entendía y jamás lo iba a hacer. Pasaron unos meses. Durante ese tiempo me despidieron del trabajo. Cometí muchos errores con los platillos del restaurante. Entre uno de ellos fue haber provocado la intoxicación de uno de los comensales de la reunión especial. Por poco terminaba en la cárcel, pero Hortensia supo cómo defenderme. Ella impidió acusaciones en mi contra. Al final solo me fui de ahí con la cara llena de vergüenza. En realidad no merecía ese trabajo. No supe valorarlo. Ahí comenzó la experiencia más aterradora. Todo el día me dolía la cabeza y quería estar siempre acostado. Eso pasó desde que Hortensia me dio unos tés para recuperar energías, pues me sentía muy fatigado y casi no tenía apetito, y unas espantosas náuseas me hacían volver el estómago. Seguí sus indicaciones. Según ella, sabía remedios naturales de su pueblo. Por las noches sentía el cuerpo pesado, y puedo jurar haber visto a alguien en el cuarto, en la misma oscuridad. Comencé a sentir mucho miedo, pero Hortensia sabía cómo mantenerme tranquilo. Ya no salía del cuarto que rentábamos, solo comíamos
y por las noches cumplía mis apetitos sexuales. Tiempo después, al levantarme de madrugada a orinar, miraba que no estaba ella acostada en la cama, tampoco en el baño. En un principio no le di importancia, pero después era del diario. Ella no se encontraba en ningún lado, y eso me preocupó mucho. Lo más confuso era cuando despertaba, y ahí estaba durmiendo plácidamente. Quizás estaba confundido. Tal vez el estado de mi cuerpo me hacía ver cosas que no eran reales, pero hubiese querido seguir pensando eso, porque lo que vi después me marcó para siempre. Me levanté a tomar agua. Hacía un calor de los infiernos y sentí que me ahogaba. En ese momento dejé la luz apagada caminando descalzo. Entonces, como rentábamos un cuarto en un segundo piso, y ahí había una ventana que daba a la calle, pues precisamente en ese lugar, miré que Hortensia estaba como sentada en la ventana abierta, y en segundos saltó al vacío. Sin poder decir nada, corrí para ver qué había pasado, pero a lo lejos miré que algo saltaba entre los techos de las casas. ¡Mierda!, me dije muy asustado. ¿Será verdad? Pensé en las brujas que nos contaba mi abuelita. Muchos años intenté tener esa mentalidad de solo son historias o leyendas, pero esa misma noche había experimentado algo, de lo cual me hizo cambiar mi mentalidad y mis creencias. Salí corriendo de ese cuarto a toda velocidad, directo a la casa de mi esposa. Tenía que pedirle perdón, y si tenía que pagar el daño, créanme, ya lo estaba haciendo. Toqué muy fuerte para poder hacerme escuchar. En cuestión de minutos, se encendieron las luces y ella se asomó por la ventana. ¡Ábreme, por favor!, supliqué varias veces para lograr convencerla de dejarme entrar, porque sentí que Hortensia me venía siguiendo. Podía escucharla saltar entre los techos de las casas. Al ver mi desesperación, Gretel abrió la puerta. Yo tenía el rostro pálido como un papel. «Por Dios, ¿qué tienes?», me dijo algo asustada. «Cierra la puerta, guarda silencio». De repente un ruido se escuchó en la casa de los vecinos. Fui hacia la ventana de la parte de arriba, donde había ropa tendida, y ahí estaba Hortensia. «Gretel, no te muevas, espérame». Ella salió por la puerta. Llevaba un machete en las manos y un sombrero de paja. Lo puso de cabeza. Hizo una especie de cruz con el objeto punzocortante y lo enterró en la tierra. De inmediato Hortensia quedó sin moverse y fue resbalándose por el techo de la casa, que era de teja. Gretel regresó hacia adentro muy asustada. Tomó al bebé y me dijo: «Quédate aquí, pronto se irá». Le hice caso. Después de unos minutos, ella ya no apareció por ningún lado. Salí con un poco de valor hacia afuera y se me pusieron los pelos de punta. Temía volverla a ver, pero ella no estaba por ningún lado. Esa noche le pedí perdón a mi esposa. Ella no dijo nada, solo se acercó para abrazarme diciendo en mi oído: «No fue tu culpa, era una bruja». Jamás había experimentado algo similar. Había oído hablar de esas mujeres, pero creía que solo eran una fantasía. Mi abuelo nos contaba a menudo historias de su pueblo, pero para mí eran solo eso, unas historias. Sin embargo, no estamos solos en este mundo, y mucho menos conocemos todo lo que en esta tierra existe. A la mañana siguiente, fuimos con el padre para buscar ayuda. Como verán, yo aún estaba asimilando algunas creencias mías. Él muy amablemente nos ayudó, recomendándonos una señora. Ella ayudaba a las personas que tenían problemas similares. Con el paso de los días, Gretel me aceptó nuevamente en la casa. Perdonó mi infidelidad sin reprocharme nada,
Creo que la vida me está dando una segunda oportunidad y jamás la desaproveché. Pero guardé esa horrible experiencia que ni siquiera a mis hijos, que hoy son adolescentes, me he atrevido a contar, porque ellos han ido conformando sus propias creencias. Tal vez Gretel y yo tenemos miedo de que no nos creyeran. También se me olvidó decirles que después de 2 años, llegó a nuestras vidas Catherine, una hermosa niña. Con ella terminamos de formar nuestra pequeña familia. Y de esa horrible experiencia, jamás volví a contratar una empleada doméstica, por temor a vivir lo mismo de aquella vez.